Continuando con los videos que se refieren a conceptos básicos de diseño estructural, esta sería la parte C y retomaríamos la temática que veníamos tratando en los dos anteriores. Como les mencioné o sugerí, si bien los programas permiten modelar en forma espacial la estructura conjunta completa, hablamos de que era preferible, por lo menos en mi opinión, cuando son estructuras repetitivas, tomar el pórtico tipo, analizarlo en el plano con las cargas contenidas en su plano, hacer el diseño basado en las superficies de influencia, y luego cuando vamos, en general se asumen los nodos articulados, y por ende, si las correas se apoyan en los nudos, las solicitaciones son de compresión o tracción sobre los elementos componentes, facilita mucho y economiza el diseño. Y cuando vamos a analizar tanto el frente como el contrafrente, sí es necesario hacer un modelo espacial. Hacemos un copy de la estructura y, por ejemplo, le incorporamos las columnetas de frente, la viga de soporte del portón, los montantes en azul, las cruces de San Andrés en blanco. Sobre este modelo espacial aplicamos las cargas. Analizamos la respuesta, las deformaciones si son compatibles con el uso, y luego, ¿qué analizamos? El pórtico tipo no, porque ya lo analizamos previamente. Lo que analizamos es los elementos componentes del sistema de registración espacial y soporte de frente, como son las columnetas de frente, la viga contra viento horizontal, los montantes y las cruces de San Andrés. Esto no es ni más ni menos que rotar la estructura para tener una mejor vista de la viga horizontal sobre portón, que es una de las variables a diseñar, que podría haber sido tranquilamente de sección recta, ¿sí? El hecho de que sea de sección variable es porque el momento flector es máximo al centro de la luz, pero para vigas de no mucha longitud, lo conveniente es que sean secciones rectas. ¿Cuáles son las solicitaciones sobre esa viga principal? Las contenidas en el plano de la viga, ¿sí? Acciones de viento. Esta es una estructura de un techo de un aeropuerto, en una zona donde son frecuentes los huracanes. Entonces lo que se observa en esa estructura triangulada de borde es la rigidización que tienen que tener superior esas paredes frontales con elementos montantes y cruces, que en este caso son tubos estructurales, para transmitir las cargas de cualquier sector del paño a la zona de columnas, que serían las zonas ciegas. Y acá justamente hay un detalle ampliado de lo que serían esas cruces, que en este caso no son elementos que no poseen, que solamente pueden tomar tracción. En este caso son tubos estructurales que son capaces de tomar tanto tracción como esfuerzos de compresión. Están unidas a las cartelas y conforman con los montantes una rigidización mucho más robusta. En nuestra zona patagónica la solicitación predominante suele ser el viento. Cuando el viento, por ejemplo, acciona según el eje longitudinal del galpón, se generan succiones que tienen un orden de magnitud bastante superior a las cargas derivadas del peso propio. Entonces una parte importante del cordón inferior de las cabreadas está solicitada a compresión, y nosotros sabemos ya de las materias de estabilidad que si un elemento de una longitud importante está solicitado a compresión, tiene la tendencia a la inestabilidad, al pandeo. Entonces, en el plano la posibilidad de pandeo va a estar restringido por montantes, ¿sí? Y diagonales, pero normal al plano no va a tener más que las restricciones extremas y ninguna otra si no hemos colocado adrede algún elemento. Entonces ahí el proyectista tiene que tomar alguna decisión. Puede poner, como se observa en azul, un montante central, como vimos recién, que transmite las cargas al plano superior e inmoviliza ese punto, un punto de vinculación de extremo a extremo del galpón que termine
trasladando las cargas horizontales a una columna en alguno de los dos extremos o en ambos, ¿sí? O bien alguna otra disposición, como vamos a ver, para impedir esa inestabilidad del cordón inferior comprimido bajo las cargas de viento. Con respecto al cordón superior comprimido por las cargas gravitatorias, se suele pensar que la longitud de pandeo normal al plano es la distancia entre correas. Pero hay que tener cuidado respecto de esto, porque si las correas están colocadas en forma continua, pero no tienen puntales y cruces de San Andrés que las rigidicen, se puede generar lo que visualizamos a la derecha en el dibujo, que el pórtico, el cordón superior del pórtico se deforma globalmente y todas las correas lo único que hacen es conseguir que se deformen igual todos los pórticos y nada más que eso. En la izquierda, en cambio, vemos que cada una cierta cantidad de correas, supongamos que las correas están separadas 1 metro, entonces podríamos pensar, si el módulo entre pórticos es 5 metros, que cada 5 correas colocamos un montante y cruces. Entonces la estructura trabajaría de la forma que observamos. Entonces la longitud de pandeo del cordón superior normal al plano sería la distancia entre puntales, no entre correas. Sería entre puntos que efectivamente inmovilicen ese cordón. Otra opción en estos casos es colocar elementos llamados tornapuntas que vinculan el cordón inferior comprimido bajo esfuerzos de viento, evitando el pandeo lateral en dichos puntos, inmovilizando el cordón inferior en esos puntos. Lo que va a trabajar es el elemento, frecuentemente la tornapunta traccionada, ¿no? En general no la comprimida, porque son elementos esbeltos, a menos que así lo hayamos diseñado. Acá estamos haciendo el esquema de cómo funcionaría esto. Ante la tendencia al desplazamiento, a la inestabilidad del cordón con la flechita en verde, lateral, la tornapunta traccionada sería la que estaría trabajando, transmitiendo fuerzas al elemento con el cual se vincula, que si es una correa de apoyo debe ser una correa que tenga la capacidad de tomar ese sistema de cargas concentradas que genera compresión y corte y flexión sobre la misma, ¿no? A lo mejor puede ser una doble correa o una correa más robusta. Justamente en esta estructura de gran luz, con sección variable, pórticos de sección variable, se observan las tornapuntas marcadas con flecha a una cierta distancia que se apoyan en las correas de techo e inhiben la inestabilidad del cordón inferior comprimido bajo la acción de la succión del viento. Cuando las estructuras son de gran envergadura, hay que establecer elementos auxiliares que nos ayuden al proceso de montaje y estudiar la secuencia de montaje y verificar la estabilidad de la estructura en todas las etapas previas a la definitiva. Acá observamos un elemento de una cabreada en el cual está sosteniendo provisoriamente del cordón superior una diagonal hasta que la misma sea vinculada al nudo y se rigidice adecuadamente. En esta foto, en la etapa de montaje de este pórtico, estamos observando ya los montantes colocados, las cruces de San Andrés y algunos de los tornapuntas colocados, ¿sí? Se está tratando de rigidizar la estructura, algunos de las cruces de hierro redondo se observan deformadas porque todavía no han sido debidamente tesadas en el nivel de techo. Cuando estudiemos el tema de pandeo de piezas simples y compuestas, vamos a ver que es conveniente en el plano de mayor esbeltez darle la mayor rigidez posible. Entonces, si el cordón inferior de la cabreada es un IPN, para darle mayor estabilidad en el plano normal de la cabreada, trataría de trabajar con el IPN acostado y no vertical. O sea, la posición correcta del IPN sería la superior derecha y no la izquierda. Esta solución que les estoy manifestando acá es una solución poco usual, pero bueno, es una alternativa.
Supongamos que nos encontramos con que el viento incide normal a la cara mayor y el suelo de fundación tiene una pobre capacidad portante. Entonces queremos transferir las cargas horizontales, sobre todo en la cara mayor, a los pórticos extremos, que sí los podemos rigidizar en su plano adecuadamente con esfuerzos axiles de tracción y compresión, con cruces y montantes. Tendremos que crear una viga de contraviento horizontal lo suficientemente rígida para que funcione adecuadamente y transmite esas cargas a los pórticos de fachada de frente y contrafrente. Esto habría que estudiarlo mucho, no lo sugiero realizar y eventualmente analizar alguna otra solución alternativa, ¿sí? Porque las deformaciones que pueden presentar los pórticos más alejados del frente y de contrafrente pueden ser importantes. Bueno, vamos a mencionar el tema de las columnetas de frente y de contrafrente, de cierre frontal. Las correas que soportan la chapa de frente y contrafrente tienen que apoyar sobre algún elemento que en este caso son las columnetas. Es conveniente que el módulo entre columnetas sea semejante al módulo entre pórticos principales. ¿Por qué? Porque de tal forma las secciones de las correas laterales van a ser iguales a las secciones de las correas de frente y contrafrente, que esto es lo deseable. Con respecto a las condiciones de borde supuestas de apoyo de las columnetas, podrán ser empotradas en el suelo y libres arriba, con lo cual descargamos la superestructura, y la columneta tiene que tomar todas las cargas incidentes de viento de la zona sombreada, de la superficie de influencia de la misma, o bien otra condición como puede ser empotrada articulada o articulada articulada. El hecho de que supongamos que hay un apoyo en la parte superior implica que hay una reacción y esa reacción debe ser tomada por la estructura de rigidización del techo, ¿sí? Mediante algún elemento, como son los montantes y las cruces, o con algún otro esquema. Caso contrario, esa reacción no se va a materializar en forma física. En este caso, por ejemplo, que suponemos que las columnetas están empotradas en el nudo inferior en la fundación y articuladas arriba, la reacción es transmitida a esta viga de rigidez que está en el plano del faldón y que la hemos dibujado en forma plana, que supuestamente está apoyada en ambos extremos del portón y transmite esas reacciones a los cierres laterales, ¿sí? Que los transmite a las fundaciones. Entonces las cargas tienen que ser transferidas desde el punto de aplicación, que es la acción del viento sobre la chapa, a la fundación. Y tienen que tener un camino de secuencia de transmisión continuo. Con respecto a lo que les había sugerido de armar un modelo particular para analizar el frente y contrafrente, acá visualizamos eso. Hemos tomado el primer y el segundo pórtico y hemos dispuesto de montantes y cruces en planos verticales y horizontales con una viga soporte de portón y hemos colocado las cargas incidentes del viento sobre los distintos elementos estructurales. Luego corremos el modelo y entonces evaluamos solo la situación sobre la viga de contrafrente, la viga de sobreportón, las columnetas, los puntales y las cruces. Corrido el modelo, acá estamos visualizando la deformada de esos dos primeros módulos, ¿sí? Para ver si nuevamente el conjunto estructural está funcionando como estimamos debe hacerlo, y luego pasaríamos a evaluar las solicitaciones sobre los elementos que en este modelo queremos estudiar en particular. Simplemente a modo de ejemplo, en el centro de la cabreada hay un montante a nivel del techo y un montante a nivel del cordón inferior de la misma, ¿sí? Con dos cruces en el plano vertical de San Andrés que permiten transferir las cargas del plano de nivel de la viga sobre portón al plano sobre el nivel de techos. Bueno, justamente en esta salida del armado particular del frente bajo carga sobre el mismo, lo que observamos es del mismo modelo
que las cruces de San Andrés traccionadas son las que están tomando esfuerzos y las cruces de San Andrés comprimidas toman esfuerzos nulos o despreciables. ¿Sí? Esa sería la idea, porque son elementos con una rigidez muy reducida frente al pan negro. Naturalmente, en el caso de una estructura metálica de varios niveles, el esquema de rigización es algo más complejo. Como podemos observar acá, ya las cruces no son elementos que son solo capaces de tomar tracción, sino tienen rigidez, son tubos estructurales, ¿sí? Y bueno, habrá que evaluar con mucho más detenimiento la acción del viento, qué grado de deformación genera sobre la estructura, ¿no? Esta es una estructura solamente de 2 niveles. Acá podemos observar otro esquema de rigización horizontal para edificios ya de varios niveles, donde se ven los detalles de las uniones, por ejemplo, de las vigas principales con cartelas frontales, las rigizaciones de los nudos de la unión viga-columna y los elementos que ya en las cruces de San Andrés son elementos con robustez como para darle la rigidez requerida al conjunto de la estructura. Bueno, para terminar con esta parte C, vamos a hacer uno más. Observamos una estructura bastante interesante, que es como suelen ser las estructuras de techo de los aeropuertos, en donde la viga principal se soporta sobre 2 puntales y el frente vidriado de gran extensión se soporta sobre una viga importante, como se ve arriba y a la derecha, que soporta las cargas del viento sobre el mismo y transmite como una viga biarticulada a la estructura de soporte, al suelo y al coronamiento de la viga superior. Abajo, a la izquierda, se ve ejecutado ya el frente, cómo queda la construcción, ¿sí? En la etapa de avance de la obra. Continuaremos entonces con un video, conceptos de diseño, parte C. Gracias.